Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo. El tema que quiero compartir en esta oportunidad es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es la restauración del carácter de Jesucristo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. En las Escrituras, Dios utiliza la palabra fruto para indicar lo que Él espera de sus hijos en cuanto a su carácter. A diferencia de los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu no está dividido entre los creyentes. Por el contrario, todos los creyentes deben caracterizarse por poseer todo el fruto del Espíritu. Dios desea que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. En el capítulo 13 de Mateo, Jesús relató la conocida parábola del sembrador y la semilla. Allí el maestro compara la obra de cualquiera que anuncie la palabra de Dios a un sembrador que siembra la semilla. El cuarto grupo de semillas que cayó en buena tierra echó raíces y rindió abundante fruto, de modo que todos nosotros hemos de manifestar el fruto del Espíritu cuando la palabra y el Espíritu obra en nuestras vidas. Es interesante notar el hecho de que la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo y no de los frutos en plural. Un manzano puede producir muchas manzanas, pero todas provienen del mismo árbol. Del mismo modo, el Espíritu Santo es la fuente y origen de todo fruto espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Por medio de dos cosas que tenemos que experimentar. Uno, debemos expulsar de nuestras vidas el pecado o el fruto de la carne. Si vemos Colosenses capítulo 3, versículo 5, ahí nos indica la palabra del Señor. 2. El Espíritu Santo debe saturar nuestras vidas para producir el fruto del Espíritu Santo, según Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Cómo crece el Espíritu en frutos? Dos pasajes en las Escrituras nos ayudan a responder esta pregunta. Cada pasaje nos muestra un aspecto diferente. Salmos capítulo 1. Compara a un hombre piadoso con un árbol plantado a orillas del río. En este pasaje se describe claramente que el rendir fruto espiritual se relaciona con el lugar que ocupa en nuestras vidas la palabra de Dios. Al leer la Biblia y meditar en ella, el Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, nos hace tomar conciencia de nuestros pecados, que necesitan ser perdonados, y al mismo tiempo nos muestra el nivel que Dios quiere que alcancemos en nuestras vidas. Sin la palabra de Dios no habrá crecimiento espiritual permanente ni manifestaremos el fruto del Espíritu. En Juan capítulo 15, la palabra que dice permaneced en mí nos habla que debemos tener una íntima y estrecha relación con Cristo sin nada que se interponga.
Esto nos permite entender la importancia que reviste la oración disciplinada, la adoración, la alabanza, los estudios bíblicos y la comunión con los demás creyentes. Cuando dice, separados de mí nada podéis hacer, no podemos desplegar el fruto del Espíritu sin permanecer en Cristo. Si nosotros pecamos, es interrumpida nuestra comunión o dejamos de permanecer en Él. Es bueno que nos demos cuenta de la importancia capital y crucial de ser llenos del Espíritu Santo todos los días, permaneciendo en Él y obedeciéndole. Permaneced en Cristo en la principal condición que Dios nos exige antes de poder otorgarnos el fruto del Espíritu. Existen en nuestras vidas pecados sin confesar que nos impiden caminar en estrecha relación con Dios. Hay falta de disciplina, hay relaciones rotas con otras personas que necesitan ser restauradas. O cualquier desobediencia, pongámoslos a los pies de Cristo en confesión y arrepentimiento y sigamos permaneciendo en Él. Principios claves para cultivar el fruto del Espíritu. Primero, asegúrese que toda su vida está totalmente entregado al Señor. Veamos Mateo capítulo 6, versículo 33. 2. Dispóngase a ser renovado por la palabra de Dios. Vea capítulo 15, versículo 1 al 5 de Juan. Los dones del Espíritu son las herramientas de Dios para producir el fruto del Espíritu, según nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. 4. Estar dispuestos a dar gracia por todo aquello que venga en su vida. Estar dispuestos a dar gracias por todo aquello que venga a su vida, sean pruebas o tribulaciones, sabiendo que es de parte de Dios para perfeccionarte a ti y a mí. Y eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13 y Romanos capítulo 8, versículo 28. El fruto del Espíritu de todos los pasajes de la Biblia que traza el carácter de Cristo y el fruto que el Espíritu origina en nuestras vidas, ninguno es más claro y desafiante que Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Por razones didácticas podemos dividir estas 9 palabras en 3 ramilletes. El primer grupo lo forma amor, gozo y paz. Estas tres nos hablan de nuestra relación con Dios. El segundo grupo o ramillete son paciencia, benignidad, bondad, que nos habla de nuestra relación con los demás. El tercer grupo, fe, mansedumbre y templanza, enfatiza en la relación del hombre consigo mismo, sus actitudes y acciones interiores. Fruto del Espíritu, amor. No debe haber marca más distintiva en los cristianos que la del amor. Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conoceréis que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. El amor ágape es el amor incondicional de Dios y es mucho más grande que el amor humano.
El amor supera todo cuanto podemos decir, poseer o dar. El amor ágape abunda en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, según nos está indicando en Mateo capítulo 5. Las más grandes demostraciones del amor ágape de parte de Dios ocurrió en la cruz, donde Jesús murió por nuestros pecados. Solo a través del Espíritu Santo podemos recibir este amor, cuando nos rendimos y sometemos al Señor. Con demasiada frecuencia, hoy en día se considera al amor como una emoción o un sentimiento. Sin duda, hay una sola dosis de emoción en el verdadero amor, ya sea por Dios o por el prójimo. Pero el amor es más que una emoción, más que un sentimiento. El auténtico amor es el que actúa como el amor de Jesucristo. Él no solo habló, no solo sintió, sino actuó y se dio a sí mismo. Como nos dice la palabra de Dios en Juan 3, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. El amor, por lo tanto, es un acto de la voluntad, y es por ello que debemos rendirnos totalmente a Dios para que el Espíritu Santo manifieste el amor en nuestras vidas. El amor ágape abarca a todos: esposos, hijos, vecinos, gente que nunca hemos visto, y aún a nuestros enemigos. Este amor ágape tiene que estar en nuestras vidas. El amor de amar no es opcional. Hemos de amar, nos guste o no nos guste, hasta que podemos afirmar que el amor por los demás es la primera señal de que hemos conocido a Dios. El amor que Dios quiere que sintamos es el amor que alcanza a todas las personas. Jesús miró a las multitudes y se compadeció de cada una de ellas, como ningún ser humano es capaz de amar, y su amor abarcó al mundo entero, a todas las razas, desde el comienzo hasta el fin de los tiempos. Su amor no conoció límites o fronteras. Nadie fue excluido, desde el más vil pecador hasta el más santo, desde el más bajo por diosiero hasta el más pudiente monarca. Su amor los incluyó a todos en la cruz. ¿Cómo podemos dar expresión genuina del amor de Dios? Hay 3 cualidades que debemos poseer o cultivar para demostrar amor de Dios. Un corazón puro. Esto nos habla de nuestros motivos presentes. El motivo más alto es que podamos desarrollar y alcanzar la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas, y tener temor de perder lo que Dios desea para nosotros. Una buena conciencia. Solo podremos tener una buena conciencia si estamos seguros que hemos arreglado nuestras cuentas con todos aquellos a quienes hemos ofendido o quienes nos han ofendido. Una fe no fingida. Debemos creer la palabra de Dios, no solo para que supla nuestras necesidades, sino para ser usados por Él, para ser de bendición a otros. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Paz de Cristo.